Y entramos a la última parte del abordaje de la mañana de hoy, que es formulación de programa de OFA y medidas. Entonces, es la última parte para abrir ya después de esta última presentación las preguntas que hayan y cualquier cosa nos las hacen saber, no necesariamente acá, sino podrían dejárnoslas en el chat o nos las pueden mandar, por favor, a través de los responsables, a través del líder del departamento, se las hacen llegar al departamento si tienen inquietudes y pues, se las podemos contestar posteriormente si en este momento no llega. Entonces, la formulación de programa de OFA, medidas y proyecciones, dijimos que había un diagnóstico con un análisis integral. Ahí está a la izquierda, diagnóstico, análisis integral, donde va a identificar problemas y la relación de las causas asociadas. Y que el diagnóstico tenía 5 aspectos: el entorno, el aspecto institucional, el aspecto administrativo, el aspecto jurídico y el aspecto financiero. Hay 5 aspectos. Luego decíamos que con esos aspectos haríamos la formulación de las medidas para el programa de saneamiento fiscal y financiero y que las medidas pues deben tenerse en cuenta a partir del DOFA y que construir la matriz de medidas. Y aquí viene una recomendación, pilas, porque cuando hacen el análisis integral, en el diagnóstico del documento dicen una cosa, en el análisis integral dicen lo mismo pero diferente o dicen otra, y luego terminan en el DOFA con otra problemática diferente a las dos anteriores. Entonces, mucho cuidado, tiene que ser coherente. Lo que yo diga en el diagnóstico debe aterrizar en el análisis integral y a su vez en el matriz DOFA. Por eso es la estrategia de esa ficha. Y que por eso esa matriz DOFA con su matriz de medidas se construye y monto mis medidas que como mínimo le tienen que pegar al fortalecimiento de los ingresos y a la contención de los gastos. Entonces, habrán medidas de reorganización administrativa, habrán una serie de medidas que ahorita más adelante las tomamos para que las tengamos en cuenta, por favor. Y una vez teniendo en cuenta entonces esas medidas que le pegan a los escenarios, entonces esas medidas tienen que pegarle a las proyecciones especialmente. Lógico que hay una medida de reorganización administrativa para mejorar procesos y procedimientos, pero esa no le pegará directamente de pronto a una proyección. Entonces, de estas medidas es muy importante que le peguen a las proyecciones en lo que es la producción de servicios del cuadro 32, es decir, que cuando yo construyo el cuadro DOFA cuadro 30 y el cuadro 31, matriz de medidas, tengo que mirar las proyecciones en producción, la oferta de servicios y la proyección que estoy haciendo del cuadro 32, que le debe pegar a la operación corriente en los ingresos de facturación y recaudo de ese cuadro 32 de producción, y que esos a su vez tendré que mirar cómo voy a proyectar los costos y gastos del cuadro 34, también teniendo en cuenta los históricos del cuadro 12. Entonces, toda serie de situaciones debemos de tenerlas en cuenta. Y adicionalmente le decimos, ojo, tienen que tener en cuenta que hay programa de saneamiento fiscal y financiero, tiene unos ingresos de fuentes de financiación para cubrir unos costos y gastos de medidas y pago de pasivos. Entonces, para que por favor tengan en cuenta eso. Y que los costos de medidas, los únicos que aceptamos nosotros en el programa, de una vez se lo digo porque ustedes meten muchos costos de medidas administrativas que están inmersas en la operación corriente. Entonces, todos los gastos que sean de la operación corriente están acá. Cuando sea una medida que es que voy a crear procesos y procedimientos, que voy a crear el sistema de costos, pues eso es con los mismos funcionarios y contratistas, entonces eso vienen con una medida de valor cero y mencionan en el documento que ya están inmersas en los gastos de la operación corriente. Aquí los únicos que nos van a traer cuando sea un gasto de medidas, alguna obra que está en construcción o algunos recursos que ya están con acto administrativo, que les va a llegar unos recursos para hacer una obra, una compra de una ambulancia, o en el momento en que se esté haciendo esa situación lo pueden generar. Entonces es muy importante que solamente como costo de medida en el programa pueden traer como valor los que sean una medida con inversión. Los que sean de operación corriente, pues ya dicen que están inmersos en los gastos y vendría con valor cero. ¿Y para qué más estas fuentes de financiación? Entonces, para el pago de pasivos. Entonces, tendrán que colocar estos valores que van de los ingresos que fueron para que están trabajando para una medida, deben colocarlo en la tercera parte y cuarta parte del cuadro 35. El cuadro 35, de una vez les voy diciendo, está separado en 4 cuadros. Los 2 primeros son los ingresos y gastos de la operación corriente y los 2 siguientes son los ingresos de las fuentes de financiación para el pago del costo de medidas y el pago de pasivos.
Y estos a su vez, esta última parte se ayuda del cuadro 35A, que son las fuentes y usos, y este de la operación corriente también se ayuda del cuadro 35B, donde aterriza la facturación y recaudo de lo que voy a lograr con base en lo que hice en el cuadro 33, para que lo tengan en cuenta. Como les decía, las medidas tienen unas categorías. Y las categorías que se mencionan en la guía tiene 5. Reorganización administrativa, la primera. Entonces, si voy a hacer mejoramiento del mapa de procesos, si voy a hacer procedimientos que me hacen falta, si voy a conformar el comité de sostenibilidad contable que no tengo, el comité de sistema financiero, el comité de conciliaciones o de defensa jurídica de la empresa, pues será de reorganización administrativa y seguramente los recursos ya están inmersos en los gastos de la operación corriente. Habrá una segunda categoría de medida de fortalecimiento a los ingresos. Y acá seguramente le va a pegar a los cuadros 32 y 33. Entonces, acá lo que nos van a decir es cuánto va a crecer la proyección de producción del cuadro 32. Y entonces pueden tener en el resumen del cuadro 32 de la parte de abajo, de la parte inferior, hay un resumen por VRs para que lo manejen de lo general a lo particular. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo va a ser el crecimiento? O si se va a mantener de la misma producción de los años que ya venían. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Este de fortalecimiento a los ingresos en el tema de producción, seguramente para las proyecciones les va a servir mucho el cuadro 5, que viene con el histórico, y el cuadro 6, que les dice hasta dónde pueden llegar en proyecciones de producción. También de esa producción, entonces, ¿qué nos sirve para el fortalecimiento de los ingresos? El cuadro 33. ¿Y el cuadro 33 qué trae? La facturación de esa producción. Trae el recaudo de esa facturación. Y trae el rezago de la cartera que nos quedó pendiente, incluyendo hasta el análisis de glosa que pueda yo realizar allí. Entonces, como mínimo, en fortalecimiento de los ingresos ya tenemos lo de producción, tenemos del cuadro 32, del cuadro 33 ya tendríamos facturación, recaudo y cartera. Ya serían 4 medidas que irían acá como mínimo. Y obligatorias. En racionalización del gasto, que es el cuadro 34, nos ayuda el cuadro 34 y a este le ayuda el cuadro 12 histórico de cómo viene para construir esas proyecciones. Entonces ahí nos van a decir cómo son las proyecciones del cuadro 34, cuál es la medida que le pega a eso, para que por favor la tengan en cuenta. Entonces el cuadro 34 con la ayuda de la construcción del cuadro 12 y entre otros, entonces nos van a decir cómo va a crecer los gastos y en dónde van a ser en el primero o segundo año, en un año X, cuál va a ser donde le vamos a intervenir el gasto y va a tener alguna afectación para decir aquí vamos a disminuirlo porque vamos a dejar de contratar algo que no estábamos necesariamente contratando obligatoriamente o innecesariamente. Entonces seguramente ahí vamos a tener la contención del gasto y habría una medida de racionalización del gasto que allí lo traeríamos allí. Como cuarta categoría de medida tendríamos el saneamiento de pasivos. Y allí nos apoyaríamos del cuadro 35A, donde decía que estaban las fuentes y los usos. Entonces, esa es una medida que le pegaría al programa. Entonces, hablamos de las 4 de fortalecimiento de los ingresos, la quinta de racionalización del gasto y la sexta de saneamiento de pasivos, donde va a hablar de las fuentes de financiación para el pago de pasivos en el periodo. Entonces, voy a contar con 1.000 millones de fuentes de financiación para el primero y segundo año, 500 millones en el primer año y 500 millones en el segundo, para un total de 1.000 millones, para pagar un total de pasivos de 1.000 millones entre el 2023 y 2024, o 2023, 24 y 25. No todo toca programarlo en el primer año. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. La duración del programa son diferentes años, por eso las medidas no las dejen en un año. Entonces, aquí en reorganización administrativa voy a crear los manuales de procesos y procedimientos, los protocolos y guías de atención. Hombre, váyanse a más de un año porque es que si ustedes les va mal, nosotros cuando los evaluemos los vamos a calificar mal. Entonces, no se den pela en ese asunto y no traten de llevarla más allá. Y entonces, en la medida que yo pongo una medida de 4 años, pero si la cumplo en los 2 primeros años, pues ya me fue bien y ya me van a calificar bien. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y como quinta categoría de medida tenemos reestructuración de la deuda.
Y esa tiene que ver igualmente con la de saneamiento de pasivos, pero solamente aquí trabajaríamos en reestructuración a la deuda de un pasivo que sea solamente de deuda bancaria. Si es deuda bancaria, se saca de saneamiento de pasivos y se lleva como una medida de reestructuración a la deuda y se programa igualmente en el cuadro 35A. Entonces, toda deuda que tengan allá en su momento de deuda bancaria por créditos de tesorería o servicios a la deuda, tendrán que hacérnosla saber acá en esta de reestructuración a la deuda. Entonces, aquí quedó el barrido de las categorías de medida. Y ahora, ¿qué haría yo? Pues en el cuadro 31, cuando hago esas medidas, pues explico la medida, el problema en causa del cuadro 30 de dónde salió, qué aspectos estoy trabajando, si son estratégicos, misionales, gestión administrativa, jurídica, financiera, el entorno. Entonces también entraría a definir las categorías, si es reorganización administrativa, fortalecimiento de los ingresos, racionalización del gasto, saneamiento de pasivos, reestructuración de la deuda, como lo acabamos de ver. Teniendo en cuenta eso, pues las medidas en el cuadro 31 nos pide unas actividades, un responsable, nos pide una meta, una línea base, una periodicidad de medición, unos rangos, pido de acuerdo al indicador de la medida, de la meta, un costo, y ya dijimos que el costo solamente sería de inversión. Inversión entendiéndola como dotación o infraestructura. Entonces, infraestructura es una nueva sede, dotación, una ambulancia, dotación, equipo, material instrumental o todos los demás equipos que se requiera o que necesiten comprar o que van a comprar para ese tema, que estén debidamente amparados con un recurso ya existente. Ah, es que yo tengo una medida de inversión para 2 años que la voy a hacer con el Ministerio de Salud. No la pueden llevar, solamente cuando llegue. Entonces, ustedes lo pueden mencionar en el documento, estamos trabajando actualmente, pero si no tienen todavía una resolución de la entidad que les vaya a dar la plata, en este caso el Ministerio de Salud, no la podrían llevar, solamente pueden hacer un alcance en el documento manifestando que están trabajando una medida de una compra de ambulancia, digamos un ejemplo, pero ustedes cuando estén en monitoreo, si queda viabilizado, nos mencionará que ya los recursos ya fueron asignados y nos lo informarán en monitoreo para saber del tema. Hasta tanto no tengan una fuente de financiación cierta, no se podría llevar la medida. Tiene un producto de la medida que yo espero lograr, tiene un impacto, seguramente si es la compra de una ambulancia, pues generará ingresos. Tiene un cronograma, un resultado esperado en la vigencia en porcentaje u otros factores. Entonces, esas medidas, ¿a qué le pegan? Aquí volviendo a las medidas, pues nos van a pegar en la oferta de servicios a la población para llegar a la producción del cuadro 32, que era lo que les explicaba, lo que me interesa a mí con base en los servicios que cruzan entre el cuadro 32 y 33. Entonces, allá cuando yo establecí el cuadro 32, él me va a hacer un cruce en el cuadro 32A para yo mirar que el cuadro 32 de servicios que estoy proyectando juegue con el cuadro 2. Es decir, que ahí hay una semaforización del que el cuadro 2 y 32 jueguen. Muy importante eso, porque en ocasiones nos ponen que en la red de servicios van a prestar consulta de medicina general. Uno mira en el cuadro 35 que la están prestando, pero en el cuadro 32 no me proyectan medicina general. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. O al contrario, me proyectan que van a prestar medicina general, pero cuando voy y miro el cuadro 32, el cuadro 32 dice que no está habilitado para prestar consulta de medicina general. Es un ejemplo para que lo tengan en cuenta. Igualmente la producción. Entonces la producción yo digo que esa medicina general que sí lo tengo ofertado, que sí la tengo bien y que voy a incrementar de acuerdo a la medida. Entonces voy a hacer en el año 11.000 actividades. Pues esas 11.000 actividades, cuando yo vaya al cuadro 33, pues deben ser igual cuando le venda, acá me van a decir en el cuadro 33, voy a vender 11.000. 6.000 a la EPS1 y 5.000 a la EPS2, o sea, un total de 11.000. Y en el cuadro 33, cuando las vendan, deben ser las mismas 6.000 a la EPS1 y 5.000 a la EPS2. Pero resulta que cuando ya miramos en el cuadro 33, entonces ya nos aparecen, ya no son 11.000, sino nos aparecen 15.000 y no sabemos esas 4.000 a dónde las van a vender y las colocan a una tercera EPS o se las suman a la EPS1 o a la EPS2 cuando decían en el cuadro 32 que solamente iban a vender 11.000, no 15.000, para que lo tengan en cuenta. Entonces ya la facturación del cuadro 33, entonces ya no sería adecuada y pues toca hacer la devolución del programa. Y en las proyecciones financieras, pues en la operación corriente, en lo que son los ingresos
y gastos de la operación corriente que se ven aterrizadas en el cuadro 35. En los ingresos seguramente se va a alimentar cuando yo hago el cuadro 33, eso se ve alimentado automáticamente en el cuadro 35B, y el cuadro 35B yo lo único que acabo de diligenciar en la cartera, y al sumar esas dos variables aterriza al cuadro 35. Mañana en el ejercicio les estaré mostrando esa interacción. Luego vienen los gastos de la operación corriente que, a propósito, en el cuadro 35, acá tienen que acabar de diligenciar los otros ingresos que tienen que manejar. Eso sí lo pueden manipular directamente en el cuadro 35, como subsidio a la oferta u otros ingresos que puedan llegar a tener. En gastos de la operación corriente, pues ya dijimos que en el cuadro 34, y este automáticamente aterriza todo al cuadro 35 en la parte de gastos. Entonces esto sería lo del cuadro 35, las dos primeras partes del cuadro 35. Luego vienen las otras dos partes del cuadro 35 que se llama Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. Y estos ingresos del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero tienen que ver con las fuentes de financiación, que están dirigidas a un costo de medida que ya dijimos que era para inversión, y a un pago de pasivos de acuerdo a la prioridad de pago que yo definí en el cuadro 17 y que la traje en el cuadro 35A si está en buenas condiciones. Entonces esa sería la explicación general en la fórmula. Una vez teniendo eso, pues en la formulación del programa, que son, ya creo que con esta presentación estaríamos culminando, estaríamos mirando que pues con ingresos recaudados y gastos comprometidos, pues tendríamos una operación corriente en equilibrio, más el saneamiento financiero, que son los recursos de la S, los recursos que pueda tener la S de la S, para cubrir costo de medidas y pago de pasivos. Volviendo a aclarar que costo de medidas son proyectos de inversión solamente, y que toda esta sumatoria nos debe aterrizar con un igual de equilibrio presupuestal del cuadro 35, que posteriormente se traduce en el presupuesto final del programa del cuadro 36. Para eso quise traer una temática de fuentes de financiación acerca de cuáles son los diferentes recursos que pueden ustedes tener en cuenta para la construcción de estas fuentes de financiación para el saneamiento fiscal. Entonces, en las fuentes de financiación, el artículo 26510 del decreto 1068 del 2015 establece que son los recursos de las IPS, o sea, sus recursos que tenga la S, porque la S pronto puede tener recursos en bancos o tiene un recurso apartado porque sirve para algún pago de medida, pues puede tener un recurso en fondos de contingencias, bueno, miles de recursos pueden tener, o de contratos de concurrencia para algún tema de pensión, o bueno, lo que sea. Recursos de cartera también pueden servir acá, entonces para que también los tengan en cuenta, en cartera mayor a 360 días. Mañana en las reglas estaremos definiendo esa situación. Como segunda tipo de recursos, tenemos recursos por recuperación de cartera provenientes del saneamiento definitivo de lo que fue los servicios de tecnología de salud no financiados por la OPC. Esto con base en el artículo 238 de la ley 1955 del 2019. Entonces, para que entren a mirar qué pasó con esto, si ya lo hicieron, si no lo hicieron, en qué estado está. Saldos de las cuentas maestras del régimen subsidiado, de acuerdo al artículo 2 de la ley 1608 del 2013, en cuanto al tema para que lo tengan en cuenta de acuerdo a la fuente de financiación del régimen subsidiado, de las cuentas de maestras del régimen subsidiado, de la entidad territorial. Como cuarta, tenemos los recursos decentes de rentas cedidas de la Nación a los departamentos y municipios. Entonces, con base en eso, el artículo 4 de la ley 1797 estableció de acuerdo a lo que decía en su momento. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Como quinto, tenemos los recursos que a bien pueda realizar el municipio o el departamento. Entonces, el municipio o el departamento, con sus recursos propios, puede asignarle recursos a la S para su programa de saneamiento fiscal y financiero. Y tenemos los recursos que por norma se destinen al saneamiento fiscal y financiero de las empresas sociales del Estado. Aquí también tenemos que hacer un llamado de atención. O sea, que en este sexto punto tiene que llegar a existir nuevas normas o situaciones que puedan llegarse a dar para el tema de recursos que puedan ser dirigidos al saneamiento fiscal y financiero.
Luego decimos que los saldos de remanentes del Fondo Garantías, del Fondo de Garantías para el sector salud, se podrán utilizar como fuente para el agotamiento de los recursos que tengan para dicho fondo. O sea que todavía hay remanentes que se puedan utilizar para el programa. Recordemos que el FONSAED se acabó, entonces ya no va más y esperamos que en la reforma se cree el respectivo fondo que pueda ayudar más adelante a esta estrategia de programas de saneamiento fiscal y financiero. Luego establece que un parágrafo que el artículo 10 de la 1966 establece que los recursos dispuestos en la 1438 del 2011, 1608 y 17 de 2013 y 1797 del 2016 o las normas que modifica, adiciona o sustituya deberán destinarse prioritariamente a la financiación de los programas de las empresas sociales del Estado. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta en cuanto a la aplicación de eso, porque es que hay entidades que ya no, aquí la norma le está diciendo que es de obligatorio cumplimiento que usted le dé prioridad con esos recursos para el saneamiento fiscal y financiero de las empresas que están en riesgo. Entonces, para que por favor ustedes hagan las respectivas búsquedas de recursos a las respectivas entidades. También traemos a colación el artículo 78 de la Ley 1955 del 2019 sobre la autorización de uso de recursos de las entidades territoriales y dice así: las entidades territoriales podrán destinar al saneamiento fiscal y financiero de las empresas sociales del Estado categorizadas en riesgo medio alto de la red de prestación de servicios de salud de su departamento, es decir, que el departamento puede concurrir a la fuente de financiación de un municipio, y aquí dice que incluidas aquellas que no sean de su propiedad, los recursos dispuestos para este fin por la normativa vigente y las demás que en adelante los dispongan. En todo caso, los citados recursos se podrán disponer siempre y cuando no sean requeridos para el saneamiento de aquellas heces de propiedad de la entidad territorial. Los términos y condiciones para la transferencia y uso de los recursos se deben consignar en un documento debidamente firmado por las partes. Entonces, si ustedes ya saben que han recibido recursos, ustedes ya saben que se hacen convenios interadministrativos para dejar allí cómo se transfieren los recursos y toda serie de situaciones en el momento en que se lleguen a dar. Y aquí hago un llamado de atención acerca de los recursos que tienen que ver con lo del loto en línea de FOMPET, de aquellos recursos que el departamento podría utilizar en el desahorro después del 121%. Entonces, los departamentos presentes deberán a la Dirección de Aseguramiento de Seguridad Social, Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la oficina del FOMPET, podrán realizar a través de los secretarios de Hacienda de cada municipio, o si es departamental, a través del secretario de Hacienda o secretario de Salud, o alcalde o gobernador, realizar las llamadas telefónicas o realizar la gestión por escrito de esa situación. Sin embargo, tuvimos una reunión con esa dirección, con la oficina correspondiente, y tengo que mencionarles que ellos mandan anualmente un comunicado, y el último comunicado fue en diciembre del 2022, donde les decían sí o no podían hacer desahorros, sí o no tienen recursos. En todo caso, pues, si ya los han utilizado, pues saber cuánto es el remanente, si ya han utilizado recursos al respecto, para que por favor hagan las respectivas gestiones, pero son directas de ustedes. Nosotros no la podemos hacer ni una S, directamente del municipio a través del secretario de Hacienda, secretario de Salud o alcalde municipal o distrital, o en el caso del departamento, lo puede hacer el secretario de Hacienda de Salud departamental o en su defecto el gobernador del departamento. Y volvemos a la misma situación, que de acuerdo a esas mismas fuentes de financiación, que constituyen un recurso para el programa de saneamiento fiscal y financiero, menos los costos y gastos del programa, entonces para el costo de medidas o pago de pasivos, incluyendo las contingencias, construyo un balance del programa de saneamiento fiscal y financiero en equilibrio. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta en el momento de la elaboración del programa. Hasta aquí daríamos por terminado la asistencia técnica del día 1 de los programas de saneamiento fiscal y financiero.